Hola, bienvenidos al podcast de enseñanza de Somos Futuro, el Ministerio de Jóvenes de Sobre la Roca. Esperamos que te pueda ser de crecimiento y ayuda en tu vida. Disfrútalo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien en tu casa o donde quiera que estés. Siempre y cuando tengas tapaboca, porque estamos todavía con esto del confinamiento y no podemos estar corriendo riesgos, pero no quería quitarte mucho tiempo. Queríamos hablar en la tarde de hoy de un pequeño mensaje que se llama ¿Cómo probar tu fe sin dañar a otros en el intento? Así que probablemente seas nuevo en la fe o seas nuevo en Cristo Jesús y hiciste la oración de fe y te hablaron de Jesús y de todo lo que Él hizo en la tierra, y ahora que eres nuevo en esto, estás asistiendo a iglesia y estás junto a un grupo de gente que se llama cristianos y no entiendes cómo funciona muy bien esto de la vida cristiana. Pero el objetivo del mensaje de hoy no es tanto darte una introducción completa de las cosas, pero sí algo que podría ser esta aventura o este viaje, algo que se vea mucho mejor y que no te cueste tanto comenzar en esto. Pero antes quisiera contarte algo. Hay una película muy famosa de hace años atrás y se llama Karate Kid. Básicamente cuenta la historia de un chico llamado Daniel San, y Daniel San era asimismo un fracasado prácticamente en la vida, le había ido muy mal. Y Dani, en su intento de encontrar su identidad y quién era él, se topó con un maestro llamado Miyagi, y Miyagi se dedicó a enseñarle a Daniel San. Pero una de las cosas más importantes en esta película es que Miyagi se encarga de mostrarle o de enseñarle a Daniel San que las intenciones o el corazón a través de lo que se hacen las cosas es mucho más importante que el acto en sí. Y lo cierto es que Daniel San pasa de ser un chico que quiere tomar venganza para aprender karate a ser un chico que quiso construir su autoestima, construir una identidad sana para así poder disfrutar el karate aun cuando le tocase defenderse de los demás. Y en la película muestran a un personaje que se llama Johnny Lawrence, que es básicamente el enemigo de Daniel San, y el actor, su nombre real es William Zabka. Y lo cierto es que Johnny era un chico con intenciones totalmente negativas. Todo era buscar la gloria personal, todo era buscar su propio ego, y eso a costa de cualquier persona. Y saben, creo que muchas veces en la vida, especialmente cuando uno inicia nuevas etapas, a veces las intenciones no son del todo las más acertadas, y eso nos lleva a escuchar o a vivir cosas que no eran necesarias en el momento. Y al igual que Daniel San tuvo que pasar por un proceso de desintoxicación, y eso hubiese sido un mejor nombre para la enseñanza de hoy, creo que todos nosotros necesitamos pasar por un proceso de desintoxicación cuando estamos entrando en Cristo Jesús. La verdad es que todos tenemos un recorrido fuera de la iglesia o probablemente ya has estado en otras iglesias, pero cuando eres nuevo en Cristo Jesús, algo importante que tenemos que tratar es el corazón. Porque siempre como iglesia es importante que cuidemos nuestro corazón. En una ocasión se le acercaron a Jesús y le dijeron: hey Jesús, cuéntanos qué es lo más importante que debemos de cuidar. Y Jesús dice: bueno, de todo te recomiendo que cuides tu corazón, porque él mana la vida. Y cuando era pequeño me costaba mucho entender esto, pero años después puedo entender algunas cositas. Y hoy vamos a hablar de esas 3 cosas. Y cosas que Daniel San también tuvo que vivir. Pero todo esto lo vamos a hacer basado en una lectura que se encuentra en Efesios 2. Así que si la tienes cerca, puedes buscarles Efesios 2 del 1 al 9. Y dice así, rápidamente, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Quien está hablando aquí en esto es el apóstol Pablo, un hombre que tuvo un encuentro directo con Jesucristo. Algunos historiadores cuentan de que él llegó a aprender 11 idiomas, otros dicen que llegó a aprender 6, no se sabe. Yo creo que él llegó a aprender 6, pero no es lo más importante. Lo cierto es que Pablo fue alguien que llegó a escuchar el mensaje de salvación de primera mano, o de la forma más impactante, a través de una visión que Jesucristo le dio. Él cae del caballo y Jesucristo transforma su vida y lo convierte en ser un asesino bien visto y bien pagado por las cúpulas o los círculos más importantes del momento, a ser perteneciente a lo que en el momento era considerada la secta del camino, que eran los cristianos en el momento. Así que dice así Pablo hablando a los efesios, una comunidad de cristianos que se encontraba
creo que en una de las principales ciudades más idólatras del momento. Y decía, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Entonces Pablo dice básicamente, y esta es la traducción Dios habla hoy, de que hay algo que está en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Dice así: de esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios igual que los demás. Pero Dios, sí, es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Dice que por la bondad de Dios, nosotros, los que somos creyentes, o sea, si tú eres nuevo en la fe, si tienes 1 mes, 2 meses, 5 días, 1 semana o probablemente llevas hasta 1 año en la fe, dice así, que por la bondad de Dios, porque Dios ha sido bueno, tú has recibido la salvación. No es por tus fuerzas, no es por tus esfuerzos, y sé que si vienes del mundo es muy común que las cosas se ganen a pulso, pero lamentándolo mucho en las empresas o en los trabajos que Dios va a pedirte en la vida, no se trata de cuán bien hagas tú las cosas, sino cuánto Él desea darte algo para que tú lo hagas. Y dice así, dice así, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo, versículo 7, hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues, por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. O sea, en el mundo consigues éxito por medio de tus obras, de cuánto trabajes, de cuánto te desveles haciendo lo que estás haciendo. Pero en Cristo Jesús, si eres nuevo, no es a través de tus obras, sino que es a través de tu fe que llegas a ser salvo, y actualmente eres salvo. Dice, no es esto algo que tú mismo hayas conseguido, sino que es un don o un regalo de Dios. No es resultado de las acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras siguiendo el camino que nos había preparado de antemano. Y luego en la carta Pablo continúa explicando un poco más a los cristianos. ¿Saben? Básicamente Pablo estaba dándole clases a niños en el kinder, porque le estaba enseñando qué es la vida cristiana desde cero. Algunas personas consideran que la vida cristiana es un estilo de vida. Personalmente, Pablo Oliveros, yo pienso que es un estilo de muerte. Todos vamos a morir, pero la pregunta es ¿cómo vas a morir tú? Y una de las cosas que se persigue dentro del Evangelio no es tanto el tener una vida exitosa y abundante aquí, sino el poder morir personalmente a nuestro yo, a nuestro ego, para que Cristo Jesús pueda vivir a través de nosotros. Así que Pablo aquí comparte 3 cosas que fueron asimismo las 3 cosas que yo entendí luego de ese versículo que decía que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pablo trabaja y trata con estos cristianos que están en Éfesos, y les dice les dice de dónde vienen. Y lo cierto es que un desastre externo nace del desastre interno. Quiero que pienses en esto por un momento y que lo puedas ver de la siguiente forma. Es imposible que podamos crecer o que podamos surgir en las cuestiones externas de la vida si por dentro estamos quebrados. El apóstol Pablo dice en el primer versículo aquí que estamos antes muertos a causa de las maldades y pecados, o sea, a causa de estar dañados por dentro, sea porque tuviste una ruptura amorosa, o sea porque te abandonaron, o sea porque te has creado un ambiente tóxico. Dice aquí claramente que tú y yo, a causa de eso, pero también a causa de esos pecados, estábamos muertos. Y ¿saben? Es algo importante que entendamos antes de poder tocar el punto de las intenciones correctas del corazón, de dónde venimos, porque, como dice aquella frase, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. O sea, si no sabes de dónde has salido, si no sabes en qué estuviste metido, básicamente no puedes esperar tener un resultado distinto. Y algo maravilloso del plan de Dios y que siempre predicamos en Somos Futuro y hemos tenido un poco de tiempo meditando en esto en el equipo es que ser quebrado no es igual a ser olvidado. O sea,
puede ser alguien que está dañado por dentro, puede que te hayan dañado en el mundo, pero lo cierto es que Dios no te ha olvidado, al punto de que lo más importante que puedas entender aquí es esto: todos estamos quebrados hasta cierto punto por dentro. Probablemente has sido quebrado porque tienes problemas en tu familia, o porque tienes una mala fama, o porque te sientes mal contigo mismo, porque alguien te dijo algo de ti cuando eras pequeño. Y sabes, todos nosotros, a causa de ese quebrantamiento, de ese estado interno, hemos estado mal. Y lo primero que se comparte en Efesios dice que nuestro desastre externo, la manera en la que tú estuviste y que yo estuve viviendo por fuera con la gente, es resultado de estar mal por dentro. Lo segundo importante es que las paces internas producen una construcción externa. O sea, si Dios ha hecho una paz contigo, dentro de ti debe de comenzar un proceso de construcción en tu vida, ¿sí? No es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. O sea, básicamente cuando estamos en el mundo o cuando estamos fuera o lejos de Cristo Jesús, todo pareciera ser importante porque todo se encuentra afuera. Pero lo que ignoramos muchas veces es que todo lo que está afuera es resultado absoluto de lo que tenemos por dentro. Entonces, Pablo, ¿qué quiere decir con esto? Número 1, la realidad que actualmente estás viviendo, o la realidad que actualmente estás a punto de vivir como nuevo creyente, va a ir mejorando a causa de que tu vida interna, o sea, tu espíritu, tu alma, vaya mejorando. ¿Y en qué se basa esta mejora, Pablo? Aquí lo dice en el versículo 4 y versículo 5, me gusta mucho, dice que pero Dios, que es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande, nos dio vida. En el versículo 1 dice muerto a causa de maldades, pero en el versículo 5 dice que nos dio vida a causa de su misericordia y de su amor. Entonces, Pablo, ¿qué significa esto? Bueno, esto es muy sencillo. Si eres nuevo en la fe y has repetido la oración, esa oración clásica e importante que dice: Señor Jesús, he escuchado tu voz, vengo a ti, y todo eso, es bien hacerlo, pero es más importante que medites un poco en lo que estás diciendo, que pienses un poco qué significa: Señor Jesús, he escuchado tu voz y he venido a ti y te he decidido seguir. Una verdad comienza a transformar tu vida mientras tú más la medites. Y si has decidido seguir a Jesús, que es la verdad, te recomendaría que tomes al menos unos minutos a la semana, o probablemente unos minutos en el día, y te sientes, y si eres nuevo en la fe, tomes una Biblia y medites qué significa literalmente que tengo ahora vida por misericordia y por amor. En resumen, significa esto: que si ya tú antes estabas muerto, pero ahora tienes vida, significa que ahora en tu vida debe de comenzar un proceso de construcción. O sea, si antes tratabas mal a tus amigos, o tratabas mal a los que te trataban mal y tratabas solamente bien a los que te trataban bien, si antes solamente le dabas las paces o hacías las cosas bien con el que te prestaba la clave del Wi-Fi, pero ahora no, entonces quiero decirte lo siguiente: esta transformación en tu vida externa va a ir en paralelo mientras tú más mejores internamente. ¿Cómo mejoras internamente? Meditando en la Escritura, pasando tiempo con Dios. Otra cosa, y la última cosa más importante, y es en lo que se basa el apóstol Pablo, me gusta mucho en este capítulo, y es un detallazo. Aquí dice así, en el versículo 10 dice: pues es Dios que nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino con que nos había preparado de antemano. Así que cuando estábamos hablando, comenzando esta enseñanza, decía que Daniel San era un chico que, a causa de estar quebrado por dentro, a causa de ser un perdedor, a causa de haber llegado a una ciudad nueva y no saber a quién tratar, te recomiendo que veas la película, es muy buena. Daniel San quiso conseguir una mejora externa a causa de un daño interno. Voy a volver a repetir. Daniel San quiso salir de su estado actual a causa de ver algo mal. O sea, él quiso que lo que estaba afuera mejorara sin mejorar su parte interna. Y muchas veces en la película se ve cómo Miyagi, con mucha paciencia, trata con él y quebranta su vida y lo lleva a ser básicamente un excelente discípulo. Y
Daniel San hasta cierto punto se parece a nosotros, mejor dicho, nosotros nos parecemos a Daniel San. ¿Por qué? Porque versículo 1 dice que nosotros estamos muertos a causa de las maldades y pecados, pero así como cuando Daniel San encuentra a Miyagi y básicamente Miyagi comienza a darle un nuevo sentido a su vida, algo así ocurre con Jesús. No quiero decir que Miyagi se parece a Jesús, pero sí tiene alguna relación o algún paralelismo. Y dice que, versículo 5, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y esa vida se produce desde adentro. Pero más importante todavía, y este es el último punto que quiero hablar contigo hoy, aparte del desastre externo, aparte de las paces internas que ya Dios ha hecho contigo si has decidido estar en Jesús, es lo siguiente, que una motivación sana desata una edificación duradera. Así que quiero explicar un poco esto y quisiera cerrar para que puedas seguir haciendo lo que estabas haciendo. Conozco gente que hasta el día de hoy ha podido hacer mucho dinero, pero que básicamente no puede dormir tranquilo por las noches porque recuerda que sus inicios no fueron del todo honrosos o porque no lo hicieron del todo bien. Y sabes, esa motivación dañina ha producido una destrucción duradera dentro de ellos. Ellos actualmente no pueden vivir bien, ellos actualmente no pueden sentirse bien, no pueden escuchar bien las noticias de los demás, probablemente tienen hasta hoy día problemas al ver que a otros les va bien y ellos lo escuchan y se sienten mal. Pero es tan importante la situación de la motivación que es a causa de las motivaciones que nosotros comenzamos cosas en nuestra vida. Mi pregunta para ti como nuevo creyente el día de hoy es, ¿cuál es tu motivación al estar en Cristo Jesús? Probablemente tú has decidido decir, Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. Tú lo has dicho porque tú necesitas tener paz con Dios, o probablemente porque necesitas que Dios restaure tu familia, o dices, yo no he vivido bien mi vida, Pablo, yo necesito cambiar esto. Y sabes, todos hasta cierto punto somos interesados a la hora de llegar a los pies de Jesús. Y probablemente digas, Pablo, eso es imposible, ninguno es interesado, yo solamente quería que Dios salvara mi vida. Bueno, casi que eso no es un interés, realmente que alguien salve tu vida es un gran interés. Y no es tan importante cómo comienzas en la fe, sino cómo tú terminas en la fe. Pero ¿cómo vas a terminar tú en la fe? O sea, ¿cómo vas a vivir de ahora en adelante esta semana? ¿Cómo vas a vivir de ahora en adelante este mes? ¿Cómo vas a vivir este año? Va muy, muy pegado a cómo está tu motivación interna. Así que si lo que quieres hacer de ahora en adelante es mostrar tu fe y ser valiente y levantarte y mostrar tu fe a los que te rodean sin dañarlos, lo que más tienes que cuidar es tu corazón. La motivación que recae en tu corazón. Si en tu corazón hay una motivación de ayudar a otros, si en tu corazón hay un deseo ferviente de que ya esa paz que está en ti, no solamente esté en ti, sino que tú dices, Pablo, yo tengo unos panas que necesitan paz y que necesitan fe y que necesitan todo esto que yo estoy viviendo ahora. Entonces, si tú lo haces con una motivación correcta, con un corazón dispuesto a ayudar, a amar a los demás, te aseguro de que tú vas a edificar sus vidas de forma duradera, aunque tengas 1 o 2 semanas nuevas en la fe. Si por lo contrario tú lo que deseas es presumir que eres nuevo, pero no te has dado cuenta de eso, te recomiendo que durante esta semana tú puedas meditar un poco sobre por qué he decidido seguir a Jesús, número 1, y número 2, cómo es que esto está edificando la vida de los que me rodean. Si antes tu vida era sinónimo o se parecía a un desastre porque todos los que estaban a tu alrededor veían un desastre, entonces te quiero decir y te quiero motivar a que de ahora en adelante tu vida sea todo lo contrario. Tu vida tiene que ser un reflejo de lo que Dios ha hecho en ti. Y si Dios, que como dice aquí en Efesios 2, te ha dado vida dentro de ti, esa vida tiene que exteriorizarse, salir a través de tus actos, salir en tu sonrisa, salir en tu forma de caminar, salir en tu forma de dar comida a los que te rodean, salir en tu forma de ya no alzar la voz, salir en tu forma distinta de hacer las cosas. Y esto es lo más importante, tu intención. Si tú tienes una intención correcta, un corazón que ha dicho, yo he decidido seguir a Jesús, yo he decidido seguirlo porque también quiero ayudar a mi familia, porque yo necesito que ellos sean salvos también, porque ellos necesitan conocer a Jesús y yo necesito que ellos vean esa paz, que ellos sientan esa paz. Entonces yo te aseguro y puedo asegurarte el día de hoy que el futuro será distinto. Por eso siempre
tenemos que cuidar más que toda la intención de nuestro corazón. Conozco gente que comenzó muy bien en la vida, pero a causa de malas intenciones se vino abajo. Pero conozco gente que comenzó mal, pero a causa de buenas intenciones en su trabajo, en muchas cosas. Ellos actualmente son un punto de referencia. Espero que esto haya bendecido tu vida. Espero que si lo estás escuchando tomándote el café o a punto de salir al trabajo, o si sencillamente llegaste cansado, puedas pensar en esto. 1, ¿por qué decidí estar en Cristo Jesús? 2, ¿cómo es que esto está bendiciendo la vida de los que me rodean? Dios te bendiga. Esperamos te haya gustado. Por favor, compártelo con tus amigos y familiares. Nos vemos.